Muchachos, disculpa por todos los inconvenientes, vamos a ver si esto nos funciona bien. Teóricamente tengo bastante buena conexión aquí, pero vamos a ver cómo se desempeña. Estamos entrando en un nuevo paradigma en la gestión de los bienes y servicios que se denomina manejo adaptativo. ¿Qué novedad trae el manejo adaptativo con relación al manejo integrado? La novedad más importante que trae es básicamente cómo incorporar a la incertidumbre como una propiedad fundamental de los sistemas a gestionar, que siempre va a estar presente, y la idea es incorporar este atributo y, a diferencia del comando control, que básicamente procura dejarlo de lado, digamos, en el manejo adaptativo es un elemento central en el análisis y la toma de decisión, a diferencia de lo que es el comando control y en los esquemas de manejo integrado que no tienen una capacidad adaptativa incluida. ¿Ah? Por lo tanto, muchachos, como les está indicando el diapositivo, el manejo adaptativo tiene fundamentalmente sus raíces en lo que es el pensamiento resiliente. Y si tenemos que entender el contexto histórico en el que surge, estamos transcurriendo la segunda mitad de los años 80 y en esa segunda mitad hay un esfuerzo por comenzar a gestionar los ecosistemas en su totalidad. ¿Qué quiere decir esto? Hay un esfuerzo en ese momento de comenzar a gestionar los procesos ecosistémicos que nos aseguran los bienes y servicios. Por lo tanto, como vamos a ver más adelante, el manejo ecosistémico no está concentrado en la provisión de un único bien o servicio, sea madera, alimento, sino que está focalizado en el conjunto de servicios. Y en ese sentido, cambia totalmente la perspectiva de trabajo en comparación cuando uno está centrado en un único bien y servicio. Y es en ese momento que, al tratar de gestionar los ecosistemas con toda su complejidad, surge un gran desafío que es justamente la incertidumbre asociada. ¿Cómo podíamos en ese momento comenzar a gestionar los ecosistemas con sus bienes y servicios, tomando decisiones en escenarios de gran incertidumbre y, como ustedes ya anticiparán, la probabilidad de acierto o de error era muy importante. Ese contexto histórico, que lo podemos ubicar en la década de los años 1980, recuerden, manejo integrado 1977, es el disparador del manejo adaptativo. En el campo de digamos, del dominio de las ciencias naturales y en el campo de las ciencias ambientales. ¿tá? Pero si nosotros analizamos los antecedentes vinculados al manejo adaptativo, vamos a encontrar sus raíces en realidad en el campo de las ciencias sociales y concretamente en el campo del estudio de las organizaciones humanas.
con una contribución muy importante de Argyris y John, que está en el archivo de presentación del curso, que básicamente a principios de los años 70, desarrollan las bases del marco adaptativo en lo que en el campo de las ciencias sociales se llama detección de fallas y mejora continua. ¿Ya? Todos estos antecedentes son los que en definitiva convergen en digamos, en las bases, en la creación de las bases de esto que llamamos manejo adaptativo. Gaby, ¿se está escuchando bien o muy entrecortado? Perfecto, vamos bien. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar al siguiente diapositivo. Ahí, ¿ya estamos? Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Gaby, por todo. Sobre todo en el contexto que les acabo de indicar, el manejo adaptativo, que va muy de la mano del manejo ecosistémico, cuyas bases vamos a estar analizando un poquito más adelante, cambia totalmente el objetivo central o la motivación. ¿En qué sentido? Que ya el manejo no está centrado en un único bien o servicio y al mismo tiempo no está focalizado en un estado ideal de máximo rendimiento. Aquí el foco es un portafolio de bienes y servicios donde para asegurar el mismo hay que llegar a un balance entre ese conjunto de bienes y servicios y no como en un agroecosistema que apagamos gran parte de los bienes y servicios ecosistémicos y maximizamos la producción de alimentos. La siguiente, Gab, por favor. Ahí estamos. Perfecto, yo lo veo muy bien en la ¿Lo ves pantalla. bien? Está, Sí, perfecto. sí, perfecto. Aquí, como les decía hace un minuto, ya la incertidumbre, y esto es un cambio radical con respecto a la trayectoria previa, no es percibida como una falla del ámbito científico, técnico-científico, ¿no? Sino que se entiende como una propiedad intrínseca de cualquier sistema complejo a analizar y gestionar, y por lo tanto, esa es una propiedad que siempre va a estar presente y que tenemos que tener la capacidad de incorporarla en nuestros procesos de análisis y toma de decisión de forma explícita. ¿Ya? Y al mismo tiempo, y aquí rescatamos a Aristóteles, otro pilar del manejo adaptativo es aprender haciendo. Es decir, tenemos que tener la capacidad, en la medida que tomamos una decisión, definimos un acuerdo, una política o una estrategia, tenemos que tener la capacidad de aprender mientras se está ejecutando. Porque la probabilidad de acierto y de error en algunos casos son bastante similares, por lo tanto aquí hay digamos, un pilar fundamental que se conecta con los aportes de Argyris y Jones, que es justamente la detección de las fallas y la mejora continua. Es decir, en todo aquello que fallamos, tenemos que detectar la falla, pero al mismo tiempo tenemos que entender la causalidad de las mismas. Ojo que esto también, muchachos, se aplica a los aciertos, ¿no? Porque si tenemos aciertos y no entendemos la causalidad de los mismos, es como dar palazo de ciego, ¿no? La siguiente diapositiva, Gaby. Detrás del manejo adaptativo, obviamente está el pensamiento resiliente. Y dentro de los principales teóricos
que vamos a ver en este campo. La clase que viene les voy a mostrar un texto que tienen en su carpeta de manejo adaptativo, donde van a encontrar, digamos, los referentes clásicos de este paradigma en el campo de las ciencias ambientales. Todos de alguna manera están conectados con esto que podemos denominar el pensamiento resiliente. Y en ese contexto hay una preocupación muy importante de cómo los sistemas tienen la capacidad de absorber o asimilar disturbios. Y esos disturbios pueden ser de origen natural, pero obviamente el foco de análisis principal en esta corriente que desemboca en el manejo adaptativo es que los manejos en sí mismos pueden constituirse disturbios. Y al juntarlo con la incertidumbre, hay una gran preocupación de que estrategias de manejo que se definan en realidad lleven a la no sostenibilidad o a la pérdida de bienes y servicios. Entonces, en ese momento se desarrolla y termina de formularse el manejo adaptativo justamente combinando estos tres elementos: la incertidumbre como propiedad intrínseca del sistema. Vamos a ver el desarrollo de un sistema que nos permita aprender haciendo y al mismo tiempo entender los principales mecanismos de resiliencia cuando la definición de nuestras políticas o nuestras estrategias no resultan adecuadas o no alcanzan los objetivos de sostenibilidad que nos habíamos planteado. ¿Ah? Adelante, por favor, Gaby. Aquí, en el manejo adaptativo, muchachos, un aviso por las dudas para los que llegaron más tarde. Hoy no veo las manos de ustedes, así que, por favor, cuando quieran hacer una pregunta, una interrupción, abran el micrófono y me la señalan, que con mucho gusto generamos el intercambio. El manejo adaptativo, en definitiva, trae algunas otras novedades que son importantes subrayar. El primero de ellos es que se deja de estar limitado a un conjunto de instituciones y procedimientos, en el sentido de que es un paradigma que tiene mayor capacidad para lidiar con las sorpresas y con los eventos no previstos. Por lo tanto, desarrolla mecanismos que van más allá, digamos, de los procedimientos y reglas establecidas en el sistema de gestión. ¿Y cómo hace esto? Básicamente promoviendo esquemas flexibles y de aprendizaje constante frente a contextos que son muy cambiantes. Entonces, una de las características que ustedes van a percibir claramente en el manejo adaptativo es que hay un muy fuerte énfasis en el análisis de las interacciones formales y también de las interacciones informales entre los actores que están involucrados. Y esto es un elemento fundamental porque gran parte del flujo de información entre los actores y también las bases de acuerdo que se establecen muchas veces se generan por fuera de los ámbitos formales de interacción. Por ejemplo, una comisión de cuenca o una mesa de desarrollo. Obviamente hay trabajo previo que se puede llevar adelante mediante mecanismos formales o informales. ¿Ah? Y el otro cambio, muchachos, que es digamos,
realmente es un cambio de paradigma en el sentido más riguroso del término, es que en el manejo adaptativo la ciencia deja de ser un ámbito separado de los procesos políticos y de toma de decisión. Y deja ese papel que se le asignaba en los paradigmas anteriores, me refiero al comando control y muchas veces el manejo integrado, donde el ámbito científico está exclusivamente en un rol de proveedor de información. Pero ¿por qué sucede esto? Esa es la pregunta clave. Sucede esto porque el ámbito científico y técnico pasa a tener un papel fundamental en la estructura que adopta el manejo adaptativo y que lo vamos a explicitar en unos minutos, que tiene que ver fundamentalmente con los sistemas de evaluación y seguimiento de las acciones, las políticas o las estrategias que requieren de capacidades de monitoreo, definición de indicadores, análisis y tendencias de los mismos, etc. Entonces aquí, en el manejo adaptativo, el ámbito científico pasa a jugar otro rol que es muy diferente al de los otros paradigmas precedentes y de alguna manera se aleja de ese formato más clásico simplemente de proveedor de información. Acá el ámbito científico pasa a desempeñar un papel muy importante en los procesos de evaluación de todos aquellos acuerdos que se definen y por lo tanto, como ustedes imaginarán, este simple hecho cambia radicalmente la dinámica de poder entre los actores y particularmente entre los actores que vienen del ámbito académico y técnico. La siguiente, por favor, Gaby. El manejo adaptativo, antes de pasar a explicitarlo en sus detalles, tiene otro supuesto que es, digamos, diametralmente opuesto a lo que es el comando control, que es justamente se entiende los sistemas a gestionar como flexibles y dinámicos, donde hay muchos mecanismos de autoorganización que no conocemos o aquellos que identificamos no logramos entender todavía sus mecanismos causales. Y muchas veces estos procesos de autoorganización, y no solo me estoy refiriendo a los mecanismos vinculados a las dimensiones ecosistémicas o del ámbito de las ciencias naturales, sino me estoy refiriendo también a los ámbitos sociales y económicos. Muchas veces esos procesos de autoorganización pueden ir en un sentido contrario de los objetivos y metas que perseguimos en un plan y en una estrategia. Y por lo tanto, aquí, como ustedes comprenderán, el aprendizaje, la detección de esos mecanismos de autoorganización, el ajuste de la estrategia comienza a ser clave para alcanzar el éxito, ¿no? Vamos a la siguiente. Muy bien. En este esquema de aquí, nosotros estamos viendo justamente el esquema sobre el cual se basa el manejo adaptativo. Lo podemos explicar de una forma muy simple. El manejo adaptativo parte de una fase de elaboración con todo el conocimiento disponible de una acción determinada, de una estrategia o de una política. Pero en esta definición, que obviamente reúne todo el conocimiento que se dispone en un momento, deja claramente establecido cuáles son las certezas que tenemos y cuáles son las incertidumbres. Y esto es un paso importante porque al dejarlo explícito,
uno con el tiempo y sobre todo revisando la trayectoria, puede entender justamente las bases sobre las cuales se tomaron las decisiones. Pero aquí lo importante, muchachos, es que en esa etapa inicial, más allá de existir un análisis muy riguroso del estado de conocimiento que disponemos, hay un esfuerzo por explicitar claramente cuáles son las certezas y cuáles son las incertidumbres. Y en ese paso hay otro elemento fundamental del manejo adaptativo, que es definir el conjunto de indicadores y de atributos que vamos a estar monitoreando en el tiempo para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos. Y yo así medio campo, como estoy hoy, parece muy sencillo. Pónganse a repasar todos los casos que ustedes conocen y van a ver que la gran mayoría Néstor, Néstor, se te está cortando. mayoría exactamente en la misma posición. Como les decía, un paso clave en esa primera etapa del manejo adaptativo tiene que ver con la definición de atributos y de indicadores que nos van a permitir hacer un seguimiento y una evaluación de los objetivos y las metas que nos planteamos. Como les indicaba en los minutos precedentes, y los invito, repasen muchos de los proyectos, programas, definiciones en los que ustedes conocen o han estado implicados, y fíjense que en muy pocos casos se conocen o se establecen en esta etapa, en esta primera etapa, los indicadores y los objetivos que se van a perseguir, ¿no? Y se van a estar monitoreando y por lo tanto se van a estar evaluando. Esto es un elemento central, muchachos, y es donde aquí podemos reconocer, en definitiva, cuando estamos analizando cualquier ejemplo de los que ustedes estén trabajando, si efectivamente están parados en los paradigmas precedentes o en los paradigmas, en este paradigma denominado manejo adaptativo. Buenos días. Sí, adelante, adelante. Tengo aquí la duda de la parte política que se mencionó en el esquema, ¿en qué parte está como considerándose? Bueno, el manejo, sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Creo que fuiste tú, Saidi, ¿no? Sí. Está, perfecto, ya les reconozco la voz. A ver, el manejo adaptativo como paradigma puede utilizarse en diferentes contextos. Por ejemplo, si tú estás definiendo una estrategia, un plan de acción, una política, el acuerdo que sea, en una red de actores que involucra los agentes públicos, institucionales, la academia, los usuarios, obviamente en esa definición hay interacciones entre los actores que tienen que ver con dinámicas de poder, con asimetrías de poder y de información, ¿tá? Pero tú perfectamente
podés incorporar este paradigma del manejo adaptativo si, por ejemplo, estás trabajando exclusivamente a nivel técnico, sin interaccionar con nadie en la definición de justamente una estrategia y todo el conjunto de indicadores y atributos que vas a estar evaluando para verificar el grado de cumplimiento. Con esto lo que quiero decir, y te respondo directamente, Saidi, que el manejo adaptativo es un paradigma que puede operar en contextos muy diferentes, pero cuando está incorporado en los esquemas, denominemos, de gobernanza más contemporáneos, ¿no? Eso siempre implica en esta primera etapa una construcción que generalmente va a ocurrir en una red de actores de muy diversa naturaleza. Y cuando vos tenés, como en una comisión de Cuenca o cualquier otro ámbito que ustedes imaginan, una red de actores, y realmente estamos hablando de un proceso participativo, ahí obviamente van a estar instalados todas las dinámicas de poder en su máxima expresión, si el esquema de trabajo es realmente participativo. Esto no es un tema menor y agradezco mucho la pregunta, Saidi, porque acá hay un elemento fundamental, muchachos, y es que estos paradigmas que estamos viendo en las últimas clases, desde el comando control hasta ahora el manejo adaptativo, no son la panacea o no lo tenemos que ver como que por sí solo pueden resolver todos los dificultades que están presentes en la gestión. Por eso yo estoy haciendo mucho énfasis en qué novedad trae cada paradigma, ¿no? El manejo integrado trae una novedad importantísima, que es la superación de la fragmentación en el análisis y toma de decisión. Y eso es un paso gigantesco, que muchas veces en los ámbitos que ustedes están trabajando no sucede. El manejo adaptativo genera otro salto importante, que es cómo incorporamos la incertidumbre y cómo aprendemos haciendo, en definitiva, cómo promovemos capacidad de aprendizaje individual y social en los sistemas socioecológicos vinculados al caso que ustedes quieran abordar. Pero esto, muchachos, la llegada del manejo adaptativo por sí solo no va a resolver los conflictos generados por diferentes motivaciones, ideologías o cosmovisiones. Nos están dando la base para realmente tener un sistema que, una vez que alcanzamos determinados acuerdos, tengamos la capacidad de generar aprendizaje y de evaluar aciertos y errores. Eso es como tenemos que leer este conjunto de paradigmas. Preguntas adicionales, abran el micrófono y adelante, muchachos, por favor. Sí, a mí me surgió la duda porque comentaba que vamos a ir como observando cuál de las estructuras, digamos, estamos actualmente trabajando en nuestros diferentes proyectos. Entonces, en este veo muchas coincidencias yo estoy trabajando en lo que es planeación participativa, evaluación participativa, investigación, acción, ¿no? Entonces, en el proyecto en el que estoy, a pesar de que tengo claro que hay intereses políticos que tienen que ver con el tema, yo, dado que lo estoy acotando a fortalecer un proceso grupal en un contexto en el cual no hay una referencia de organización, digamos, de base comunitaria, el aspecto político-institucional no lo he estado abordando precisamente porque estamos en un momento en el que
hay total desinterés, o sea, ni voltean a ver el tema, ¿no? Entonces, para nosotros poder hacer que el tema se note, pues primero nosotros tenemos que estar como fortalecidos, tener esta claridad, ¿no? De cuál va a ser nuestro plan. Entonces, por aquí, por ejemplo, en el esquema veo que hay una parte que dice durante la implementación, que justo estoy en ese momento de implementación y de evaluación participativa, que igual es continuo. Veo que está la parte de actores económicos y sociales con sus reacciones y sus actividades, ¿no? Si estoy entendiendo el esquema. Sí, sí, sí. Al momento no ha habido una reacción de actores ajenos al proceso que estamos llevando. Digamos, estamos como en un proceso muy interno, ¿no? No lo hemos como visibilizado. Quizá es por eso. Entonces, tengo ahí, por eso me interesó, porque estoy ahorita en un momento en el que debo hacer una evaluación participativa y mi duda es, ¿estoy haciendo una evaluación participativa incluyendo a los actores que tengo que incluir o a lo mejor está muy cerrada, ¿no? No, no, a ver, muy bueno el caso. Activo dura este punto que estás planteando, Saidi, porque me va a permitir responder más en profundidad. Una vez que se ha definido, digamos, el esquema de seguimiento y evaluación, se procede a la implementación. Y en la fase de implementación ya comienzan las evaluaciones para justamente evaluar todo aquello que se ha implementado, aquello que no se ha implementado, pero tienen distintos grados de avance, qué problemas se presentan, etc. Una vez que se ha implementado el acuerdo y han transcurrido varios años, se inician los procesos de evaluación. Y los procesos de evaluación, básicamente, lo que van a pretender es establecer el grado de cumplimiento de los objetivos y metas y entender, en definitiva, dónde estuvieron los éxitos y dónde estuvieron las fallas. En relación a la pregunta que plantea Saidi, que es muy relevante, acá hay un error que tenemos que despejar rápidamente, que es que en ese proceso de evaluación y de seguimiento participan todos los actores involucrados. No es que participen solo los actores académicos o técnicos. Los académicos y técnicos muchas veces participan en la generación de información y no exclusivamente ese dominio les pertenece a ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces tenemos programas de ciencia ciudadana, tenemos registro de información de colectivos que también alimentan estos procesos. Pero aquí, muchachos, cuando estamos hablando de participación en sentido riguroso, estamos indicando que todos los actores participan en todas las etapas del manejo adaptativo. Esto es decir, participan desde la comprensión de la problemática, las alternativas que existen y participan en la decisión de cuál alternativa recorrer. Pero también están participando en los procesos de análisis, de seguimiento y obviamente en la etapa final de evaluación. Eso es un proceso genuinamente participativo. Todos los procesos que no cumplen alguna de estas partes, bueno, son procesos que facilitan la interacción de los actores en distintas etapas y demás, pero no son procesos que podemos catalogar participativos en su sentido estricto. Muchas veces, y pongo un ejemplo concreto, muchas veces ustedes habrán conocido procesos que son consultivos, es decir, se define la estrategia, el plan, la política y se genera un espacio de intercambio con el resto de los actores, pero el resto de los actores no participó
en la definición del plan, en el análisis de las distintas alternativas, sí aporta observaciones, cosas a mejorar, etc. Por lo tanto, este es un aspecto que ustedes tienen que prestarle atención en los casos que están estudiando, de qué tipo de involucramiento tenemos de todos los actores. Y esto no solo se refiere a los actores que provienen, digamos, de la sociedad civil. Incluso dentro de los actores que provienen del ámbito académico, tenemos configuraciones muy distintas. Desde ejemplos donde el académico va y aporta la información y punto, se desentiende de todos los temas y de todos los procesos, hasta aquellos que aportan información, participan en estas redes multiactorales y multinivel, participan en los procesos de evaluación, generando información y participando activamente. Y bueno, esos son modos diferentes en que los actores pueden estar involucrados, ¿ya? Pero en definitiva, y sobre todo para los ensayos de ustedes, lo que seguramente ustedes van a detectar en los casos que están analizando es que no tenemos sistemas puros. Es decir, no podemos identificar, esto mira, es comando control en su máxima expresión. Seguramente van a encontrar muchas cosas comando control en su máxima expresión, porque es el modelo más primitivo, hegemónico y el que sigue siendo dominante. Pero después cuando entran en los esquemas como el manejo integrado o el manejo adaptativo, ustedes van a encontrar cuestiones híbridas, ¿no es cierto? Bueno, sí se abre la participación, pero está exclusivamente en una fase consultiva. Está funcionando muy bien el esquema de manejo integrado, pero no incorporó, no tiene la capacidad de evaluación y seguimiento, por lo tanto no tiene las bases del manejo adaptativo, etcétera, etcétera. Existen miles de configuraciones entre todas estas variantes, como se imaginan, ¿no? Gaby, por favor, la siguiente diapositiva. Muy bien. Termino con esto y abro un espacio de preguntas y dudas. El manejo adaptativo, nosotros en la actualidad tenemos más capacidad de entenderlo porque, bueno, durante la pandemia tuvimos que realmente los que no sabían manejo adaptativo rápidamente hubo que ponerlo en práctica, porque bueno, frente a una situación totalmente nueva de la cual no se tenía antecedentes, había que definir estrategias y estarlas evaluando y corregir de forma inmediata, ¿no es cierto? Por lo tanto, el manejo adaptativo es justamente un esquema muy apropiado, como lo dice este diapositivo, cuando uno está enfrentado a situaciones que son muy cambiantes, ¿no? Que justamente exigen aprendizaje y un constante esfuerzo de adaptación. Repasen desde las primeras medidas y estrategias en el manejo adaptativo hasta lo que hemos llegado hasta la actualidad. Ha habido millones de ajustes y correcciones que tienen que ver con el aprendizaje, con lo que fuimos aprendiendo en la marcha y en la convivencia con este virus, donde tenemos una capacidad increíble, donde prácticamente seguimos su evolución en tiempo real, ¿no es cierto? Pero un aspecto muy importante, muchachos, fíjense en la parte inferior de este diapositivo. Aquí, en el manejo adaptativo, los errores y los fracasos son ventanas de oportunidad para incrementar nuestro conocimiento. Y esa es el mayor aporte del manejo adaptativo, ¿no? Y aquí encontramos las bases de cómo podemos generar ese aprendizaje y cómo va a alimentar los procesos de detección de fallas y mejora continua.
¿Me están escuchando? Sí, perfecto. Sí, sí se oye bien. Perfecto, perfecto, me alegro mucho. Em, eh, eh, bueno, mientras esperamos, no sé si a ustedes si ya ha pasado el diapositivo de la 36 a la 37. Ahí está. Bien, justo vamos al segundo punto que tenemos en este archivo, pero en función de eso quiero abrir un espacio de preguntas y consultas que de alguna manera estén referidos a esta transición entre estos tres grandes paradigmas que son el comando control, el manejo integrado y el manejo adaptativo. Adelante, a ver, ¿quién se tira al agua? Abre el micrófono y hablen nomás porque no puedo ver las manos. Buenos días. Buenos días. Digan su nombre, así los ubico. Marcelo. Marcelo, adelante. Bueno, no, a mí me estaba dando vueltas en la cabeza desde que arrancamos con este tema. Yo soy especialista en sistemas de gestión. Y bueno, y hoy tú lo planteaste, que estos sistemas o este paradigma de manejo adaptativo tuvo sus orígenes en la detección de fallas y mejora continua. Y bueno, es lo que nosotros llamamos en términos de lo que es la gestión de las organizaciones a nivel empresarial, el famoso ciclo de DEMI, en donde uno planifica, actúa, evalúa y vuelve a planificar. Y eso en el conocimiento fue avanzando hasta generar lo que son las normas. Cuando hablamos de las normas ISO de gestión, justamente es eso, es no retroceder, es a partir de mismo lo que es la última versión de las normas 2015, dice, para poder gestionar determinada política, objetivo, acuerdo, lo primero es definir el contexto. Después, identificar a todas las partes interesadas. Y a partir de eso, y los objetivos que uno tiene, es donde un tema que es central, que es lo que planteabas tú, decir, bueno, ¿a dónde quiero llegar y cómo voy a medir? ¿Cuáles van a ser mis indicadores y las métricas para ver si tengo desvíos o no? Entonces ahí viene el término de los desvíos, es que me estoy desalineando del objetivo propuesto. Y es ahí donde tengo que, la jerga de las normas de gestión se dicen acciones correctivas, justamente para alinearnos a ese desvío. Y bueno, simplemente es un tema que yo trabajo en esto hace más de 20 años, y cuando tú lo planteaste al principio del curso, el tema de la transdisciplinaridad, ¿no? O sea, es la misma temática que se maneja a nivel de la gestión empresarial, pero bueno, con otros términos, pero de última estamos buscando la mejora continua y lograr los objetivos que nos propusimos. Exactamente, exactamente. Por eso les mencionaba hace unos minutos que las bases del manejo adaptativo justamente nace allá a principios de la década del 70 en el campo de las organizaciones, ¿no? Del estudio de las organizaciones humanas. Y ese marco desembarca después en este ámbito más vinculado a la gestión ambiental, con el manejo ecosistémico, ¿no? Que luego vamos a ver bien cuáles son sus bases. Pero fíjate una cosa interesante, ¿no? A subrayar, gracias por tu intervención en ese sentido, es primero este marco que tú explicitabas ahora, que en el campo de las organizaciones se conoce ya de principios de los 70, en el ámbito de las ciencias ambientales y la gestión ambiental llega prácticamente 15 o casi 20 años después, ¿no? O se incorpora. Y lo segundo, que después que se incorpora, es interesante porque se incorpora, pero siguen como distintos caminos evolutivos, ¿no? Y si bien se reconoce los puntos de origen, ya en ese proceso de evaluación empiezan a surgir términos propios, jergas específicas, y bueno, a veces uno le lleva un tiempo establecer las equivalencias. Pero en definitiva, Marcelo, no tengas dudas que el manejo adaptativo nace en un ámbito, digamos,
relativamente más simple, aunque como ustedes imaginarán, la detección de falla y mejora continua en las organizaciones también son temas hiper complejos, pero obviamente no tienen la complejidad que es gestionar bienes y servicios provistos de la naturaleza en un contexto de sistemas socioecológicos, ¿no? Ahora, acá hay un elemento fundamental, Marcelo, que es el resultado final una vez que uno da un ciclo completo, ¿no? Es decir, definió la estrategia, la acción, la implementó, la estuvo evaluando y vienen los ajustes. Los ajustes pueden ser de muy diferente naturaleza en los sistemas socioecológicos. Puede ser un pequeño ajuste, ¿no es cierto? Por ejemplo, pasar a monitorear algo que no se estaba monitoreando y se entiende que es relevante, o algún pequeño ajuste en las prácticas o los manejos, o podemos tener ciclos de aprendizaje que involucran modificaciones mucho más profundas, como por ejemplo modificar totalmente la estrategia o incluso modificar las reglas de juego en las cuales estuvimos definiendo las estrategias precedentes. Eso nos lleva a un tema que lo vamos a analizar con más detalle en las próximas clases, pero se los adelanto acá, tomando como punto de partida esta intervención de Marcelo, que en los ciclos adaptativos se nos originan ciclos de aprendizaje de primer, segundo y tercer orden. Y el primer, segundo y tercer orden depende de la modificación que trae el ciclo de aprendizaje. Primer orden son cosas muy sencillas, digamos, de ajustes pequeños. Los de segundo y tercer orden ya son ajustes de mayor complejidad y envergadura, ¿tá? Lo vamos a profundizar un poquito más adelante, pero ya les estoy adelantando el tema. ¿Alguna otra intervención? ¿Quiero agregar algo? Sí, yo tengo adelante, una Brigitte. intervención. Brigitte y después Paula. no identifiqué Paula. Soy yo, Muy Paula. bien, Brigitte y Paula. Ya, yo quería agregar también que esto también en los sistemas de gestión también pasa como en los otros subsistemas o sistemas que uno lo delimita, digamos. O sea, y por tanto, cuando uno trabaja también acciones de mejoramiento, mejora continua, al final esto en realidad viene del milagro japonés, digamos, y de los Kaizen. Ellos fueron los que empezaron con los ciclos de innovaciones tecnológicas y lo sociotécnico, digamos, a través de los círculos de mejora continua, que después empezó con los círculos de calidad, las comunidades de práctica, depende en definitiva cómo han ido deveniendo los paradigmas. Pero también pasa que, por ejemplo, así como yo en algún momento puedo querer observar ¿cómo se llama? Una acción que está fuera de norma y corregirla, yo puedo levantar eso como una necesidad de crear una innovación sociotecnológica, por ejemplo, o incluso científica. Depende del alcance decisional en que yo esté mirando la organización. O sea, una organización puede estar comandada con un comando de mando en términos estratégicos macro y sin embargo trabajar mejora continua en sus objetivos más, digamos, mediacionales, por decirlo así. Es como esto de que yo puedo tomar un montón de decisiones participativas y sin embargo tengo un programa de Estado y de gobierno y ejecuciones que son, ¿cómo se llama?, gestionadas con marco lógico. Y sin embargo, igual puedo hacer procesos innovativos y altamente participativos. Miren, te agradezco pila la intervención, Brigitte, porque, a ver, lo que
cuando ustedes se ponen a analizar el sistema en que ustedes están trabajando, cómo se toman las decisiones, cómo se inician los procesos, si es que existen, de evaluación, etcétera, se van a encontrar con una gran diversidad de situaciones. Estos grandes esquemas, como lo estamos analizando ahora, indican tipologías, ¿no es cierto? Tipologías que no las vamos a encontrar puras, digamos, ¿no? No vas a encontrar un caso perfecto de manejo integrado, ni un caso perfecto de manejo adaptativo. Sí encontrás casos bastante perfectos de comando-control, porque, bueno, es un sistema muy simple, muy jerárquico, y es más fácil de encontrarlo e identificarlo. Pero después tenemos muchas variantes donde, como decía Brigitte, a veces podemos encontrar un caso que durante esa primera fase de análisis del contexto, recopilación de toda la información, definición de los actores, todas las fases de seguimiento y evaluación. Es decir, la posibilidad de alternativas es infinita. Paula, adelante. Sí, no, yo tenía una duda en la diapo 31, cuando hablaste de la causalidad, como que hay que también tener en cuenta, dijiste, que tanto los aciertos como las fallas, como que tener en cuenta, entender la causalidad. Ahí bien, no sé bien a qué te referís con eso de la causalidad, o si podés aclarar un poco. Gracias. Sí. La causalidad, sí, bárbaro. La causalidad puede ser de muy diferente naturaleza, y esto tiene que ver con los ciclos de aprendizaje, ¿no? Es decir, a veces la implementación de un acuerdo, independiente de cuál es su naturaleza, en su implementación y luego en su evaluación, te lleva a aplicar pequeños correctivos, ¿no? Que tienen que ver con la forma en que llevas adelante determinadas prácticas, acciones, o fortalecer el mismo sistema de monitoreo y evaluación. Pero hay veces que te das cuenta que el sistema requiere transformaciones mucho más profundas, incluso transformaciones que a veces van hasta, por ejemplo, bueno, este conjunto de servicios van a quedar en el dominio privado o en el dominio público. O pensamos algo mixto. Eso es una Ahí se te fue un poco la voz. donde vos de juego, pero muchas veces les decía un minutito. Sí, estoy ahí de nuevo con ustedes. Les decía que hay momentos, casos y ejemplos donde en ese proceso de evaluación y seguimiento, uno decide, por ejemplo, cambiar el dominio, el régimen de tenencia de tierra, etcétera, que estén asociados a esos sistemas que proveen bienes y servicios de interés, ¿no? Eso, como ustedes imaginarán, son modificaciones muy profundas, pero muchas veces ocurren y tienen que ver con aprendizajes de segundo o tercer orden. Por ejemplo, bajémoslo a tierra. Cuando en el Uruguay se decide hacer una consulta a la ciudadanía en 2004 sobre si el suministro de agua potable
tenía que quedar en el dominio público o privado. Y todo el marco legal que en definitiva promueve la llegada del manejo integrado al Uruguay, eso es un ciclo y una transformación absoluta de las más complejas, de tercer orden, ¿no? Porque ahí cambias totalmente las formas de gestionar el agua y algunos bienes y servicios en concreto, como es el suministro de agua potable y el saneamiento, ¿no? A eso me estoy refiriendo. Hay veces que en estos ciclos de aprendizaje, como estaba señalando Marcelo, son correctivos, son mejoras, pero que no alteran el diseño del sistema, no altera los espacios formales en que interaccionan los actores involucrados, etc. Pero hay muchas situaciones donde hay cambios radicales, ¿no? E incluso esos cambios radicales puede ser, bueno, este recurso ya no lo podemos explotar más porque, bueno, está al borde de la extinción o el caso que ustedes se imaginen, ¿no? Corina, vi tu mano levantada acá en la parte inferior de la pantalla. Adelante. Hola, buenos días. Yo la había bajado porque al final pensé que, bueno, de pronto no No, están. es que ahora creo que las veo en el fondo de la pantalla, en la parte inferior, pero si no, muchachos, abran el micrófono sin problema. Adelante, Corina. Bueno, no, yo quería, pues mi preocupación que yo ya creo que había manifestado en relación a los indicadores de impacto. Entonces, em, pues tú dices que desde que tenemos el paradigma del manejo adaptativo, estamos en eso, utilizamos indicadores para evaluar la gestión o qué tanto estamos avanzando en los procesos. Y yo lo que me preguntaba es, bueno, a mí me parece que los indicadores definitivamente, considerando que somos deshonestos, no funcionan, ¿no? Porque muchas veces estamos apuntándole a cambiar mover el indicador sin que necesariamente haya cambios en el sistema y parece ser que somos invisibles ante eso, o sea, no lo podemos ver bien lo que hay detrás, por ejemplo, lo que aparece en la academia, bueno, muchísimas cosas que veo cotidianamente. Y me preguntaba cuál es el paradigma que nos puede ayudar a trabajar con ese problema de la deshonestidad y cómo empezamos a tratar de pegarle a los indicadores para mostrar progreso y avance, pero en realidad no estamos avanzando. ¿Hay algo que nos pueda ayudar? No, muy interesante tu reflexión, porque, a ver, acá tenemos que separar varios ámbitos, ¿no? Obviamente, cuando estamos mirando la evolución de estos sistemas de gestión, obviamente tratan de plantear superaciones a grandes fallas, ¿no? El manejo integrado trata de contribuir a una nueva forma de analizar y tomar de un problema estructural del comando control, que era la fragmentación interinstitucional, intrainstitucional, entre niveles. Eso obviamente es un paso ineludible. Uno no puede construir nada si no da ese primer paso. El manejo adaptativo lo que nos trae es, bueno, está perfecto. El manejo integrado hizo un aporte súper fundamental. Pero si no tenemos la capacidad de crear sistemas de evaluación y seguimiento, muchas veces no vamos a entender en qué acertamos ni en qué fallamos. Pero ninguna de estas cosas, Corina, en definitiva resuelve mucho de los que, dicho de una forma simple, están en la naturaleza. Nos cuesta un trabajo
importar, sino cuando logramos Ya no se escuchan ustedes. somos... Néstor, se está entrecortando mucho. Está. Me muevo y... Ya se oye. Ahora sí. Perfecto. Y ya se escuchó muy bien. Bárbaro. Disculpas. Me hace acordar esos personajes que a veces están en la calle y que quedan totalmente inmovilizados y cuando alguien le agrega una moneda se mueven. Bueno, yo estoy igual arriba de la caja de una camioneta, no me puedo ni mover y me estoy congelando, pero si me muevo un poco no sé por qué pierdo mucho de la señal. Lo cierro con esto, porque la reflexión de Corina es muy relevante. Todos estos paradigmas nos fortalecen y nos llevan a sistemas de gestión cada vez más robustos. Pero estos paradigmas no necesariamente van a resolver muchas de las dificultades que nos plantea la naturaleza humana, y tú, Corina, utilizabas el término de deshonestidad. Digamos, obviamente esta evolución de los paradigmas de gestión, que luego vamos a ver cómo desembarcan en el diseño de los sistemas de gobernanza, ahí no vas a encontrar, digamos, la forma de cómo lidiar con, si querés, con todo lo que son las miserias humanas, ¿no? Es una realidad, ¿no? Y bueno, eso te lleva a otros aspectos que van a pasar más por aportes que vienen de otros campos, ¿no? De la psicología social, etcétera, ¿no? Quisiera comentar algo de sí, adelante. Porque sí, adelante. Yo comentaba al principio que estamos trabajando de una manera muy como a veces cerrada, muy interna, que no hemos integrado directamente con instituciones. Un poco yo creo que también es por esa prevención de que sabemos que institucionalmente hay conflictos de interés, ¿no? Y se me ocurre cuando hizo Corina la pregunta, ¿cómo prevenimos esto de la deshonestidad? Efectivamente, a mí me ha pasado que trabajando desde la autogestión, esto es más real. O sea, estas decisiones realmente son honestas porque la gente está por convicción, ¿no? Y justamente por eso empezamos a implementar planeación participativa, porque entonces los indicadores no son algo que alguien nos dice que tenemos que cumplir, sino que juntos creamos los indicadores. O sea, pero como una guía para nosotras mismas, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo vamos a identificar que estamos generando un cambio, ¿no? Paulatino, pero finalmente es un cambio. Entonces, en el caso del proyecto actual que estoy tomando, por eso quiero fundamentar mucho esta parte de las comunidades de aprendizaje como detonantes de cambios que realmente son más resistentes, a pesar de que institucionalmente y en la administración pública están hechos un caos, ¿no? Entonces, gracias por la pregunta, Corina, porque justo estaba buscando cómo justifico que va a ser mucho más relevante el trabajar de manera incluso autogestiva muchas veces que con las instituciones, porque desde abajo vas empujando, ¿no? A veces sí, muy bueno el intercambio y el aporte. A ver, porque surgen varios elementos aquí centrales a discutir en este intercambio. El primero es que obviamente cuando nosotros podemos construir
espacios que involucre toda la diversidad de actores involucrados, ahí tenemos más chances de reducir las asimetrías de poder y de información que siempre están presentes en estos sistemas socioecológicos. Eso es un elemento, muchachos, que hay que incorporar. En estos sistemas siempre existe asimetría de poder e información, mayor o menor, pero siempre está presente y hay que identificarlo y hay que saber trabajar con esto. ¿Cómo trabajar? Bueno, por ejemplo, la última intervención nos da una pista. Si nosotros tenemos la posibilidad de realmente generar procesos participativos en el sentido más estricto del término, obviamente se reducen muchas de las asimetrías de poder que pueden estar asociados a las motivaciones y objetivos de los actores socioeconómicos más fuertes. ¿Ah? Eso es una forma de reducir esta asimetría. O, por ejemplo, cuando la sociedad civil organiza sus propios sistemas de monitoreo, piensen en los esquemas de investigación ciudadana, tenemos ahí también otros mecanismos donde estos procesos que señalaba Corina tienen otras garantías, es decir, más allá de los actores institucionales que están haciendo seguimiento de determinados aspectos, calidad del agua, uso de suelo, hay otros actores independientes que lo están haciendo, bueno, tenemos la posibilidad de cruzar información. Es decir, hay muchos mecanismos para, de alguna manera, digamos, generar mayor garantía y transparencia en los procesos, ¿no? Esto no es nada nuevo porque en los distintos subsistemas ya lo tenemos instalado, ¿no es cierto? En los sistemas económicos tenemos instituciones como los bancos centrales, las organizaciones que evalúan el riesgo, organizaciones no gubernamentales que están analizando una cantidad de desempeño del sistema económico, etc. Esas mismas estrategias las vemos en los sistemas socioecológicos, ¿no? Pero en definitiva, muchachos, todas esas estrategias tratan de alguna manera de superar las fuertes asimetrías de poder e información que están presentes siempre en el sistema y que en definitiva son procesos, muchos de ellos, de autoorganización. Eso es importante, ¿no? Son procesos donde parte de la red de actores se organiza tratando de superar ciertas dificultades o problemas. Adelante. Sí, Tengo la mano levantada de Adriana. Adelante. Sí, Adriana. Gracias, doctor. Pues bueno, gracias por la clase y todo el manejo adaptativo que está involucrando su transmisión. Y ni se diga por el intercambio. Agradecerlo mucho. Y mi pregunta iba un poco respecto a esto de la evaluación desde la pregunta de Corina y las participaciones derivadas. ¿Sería entonces también compatible con el manejo adaptativo todos estos procesos de seguimiento y evaluación más del tipo cualitativo, reflexivo, como serían la evaluación de experiencias? Por supuesto, Adriana, los sistemas de evaluación, digamos, los sistemas más robustos combinan, sobre todo en lo que involucra los sistemas socioecológicos, involucran una multiplicidad de dimensiones. Y en ese sentido hay atributos que van a ser cuantitativos y atributos que van a ser cualitativos. Y también hay que incluir análisis de la percepción de los actores involucrados, porque muchas veces ustedes se van a encontrar casos
donde de repente los atributos que se definieron a priori muestran un buen desempeño, pero de repente en la percepción de determinados actores no se ve ese buen desempeño y tienen una visión bastante crítica. Y hay que entender esos patrones, ¿no? ¿Por qué están teniendo esa visión crítica? ¿Sobre qué se fundamenta? Etcétera. Te agradezco mucho la pregunta, Adriana, porque, a ver, los procesos de evaluación en un esquema adaptativo y sobre todo vinculado a los sistemas socioecológicos no es una especie de checklist, ¿no es cierto? Son procesos complejos, ¿no? Donde más allá de toda la información cuantitativa, hay que generar espacios de intercambio y de reflexión entre todos los actores que están involucrados. Es decir, recabar en profundidad más los abordajes cualitativos que dan una información muy profunda y abundante y que constituyen claves para seguir construyendo confianza, involucramiento, la generación de nuevas alternativas, etcétera, ¿no? Ese es un punto importante. Los sistemas, termino con este mensaje, los sistemas de evaluación realmente son procesos en sí mismos de gran complejidad por la multiplicidad de dimensiones y atributos que tienen que incluir y porque además siempre se termina combinando información cuantitativa y cualitativa de muy diferente naturaleza, cuya integración ya nos plantea grandes desafíos, ¿no? Muchas gracias, doctor. Si no hay ninguna otra pregunta, quiero cerrar un poquito este bloque antes de ir al segundo punto de las escalas y discordancia de escalas, que es lo siguiente. Recuerden que estábamos en la trayectoria histórica, digamos, transcurriendo los años 80, ya entrando en la década de los 90, que luego desemboca en la evaluación del milenio, ¿no? ¿Qué es lo que viene después en términos de grandes paradigmas de gestión? Lo que viene después es un salto importante que se va construyendo sobre estos grandes pilares e innovaciones que aportó el manejo integrado y el manejo adaptativo, que ustedes van a encontrar en la literatura con el nombre de comanejo. El comanejo es un salto importante donde acá se pretende, o se procura, mejor dicho, superar una debilidad del sistema que es su falta de redundancia. Voy a bajar a un ejemplo concreto para explicar esto. Imagínense ustedes que están en la gestión de una pesquería artesanal en la costa y que en la gestión de los recursos hay que respetar vedas, hay que pescar determinadas especies y otras no, en determinadas épocas del año, y hay que pescar con determinadas artes de pesca o, por ejemplo, determinados tamaños de malla en muchos peces. Como ustedes imaginarán, toda esa definición de estrategias que acabo de nombrar, en su implementación puede tener un gran punto débil, y es cómo controlo yo la implementación de todas esas alternativas que acabo de nombrar. A veces una forma es, bueno, si la comercialización está centrada en un punto donde existe control del Estado, etcétera, bueno, podemos tener mecanismos de control efectivo, pero si no hay intermediación y entre los pescadores y los consumidores hay un vínculo directo, se nos plantea un gran desafío de cómo
podemos generar capacidad de contralor de esas estrategias. Y es en ese tipo de situaciones que surge el comanejo. ¿Qué quiere decir en este caso el comanejo? Quiere decir que ahora el rol de control no lo cumple exclusivamente el Estado. Son los propios pescadores que desarrollan capacidad de control entre ellos mismos. ¿Por qué razón? Básicamente para asegurar la sostenibilidad de ese recurso, ¿no es cierto? Obviamente, muchachos, como ustedes ya lo anticipan, una estrategia de comanejo, que es una estrategia, digamos, de las más sofisticadas, es imposible recorrerla si no hay una definición de la estrategia de forma participativa, si no hay procesos de legitimación de esas estrategias y por lo tanto de adopción e involucramiento. ¿Tá? Pero acá tenemos un elemento fundamental, muchachos, en el comanejo, donde tenemos actores involucrados, donde comienzan a cumplir un papel que va más allá del papel originalmente establecido. En este caso, los pescadores en sus interacciones desarrollan cierta capacidad de control que en los esquemas más simples está asignado exclusivamente al Estado. ¿Se entiende con claridad el planteo de lo que es el comanejo? ¿Preguntas o dudas, muchachos? Adelante. Si no hay preguntas, sí. ¿Podría ser también el control social, como por ejemplo a través de las redes sociales y eso, o qué tipo de control sería? Por supuesto, buena pregunta, Corina. Por ejemplo, imaginémonos que frente a vayamos a otro ejemplo, por ejemplo, temas vinculados a la gestión de la calidad del agua, donde tenemos, por ejemplo, muchos programas de monitoreo que surgen desde las bases, digamos, desde los propios usuarios que están muy preocupados por determinados procesos y que ellos quieren generar su información sobre atributos claves de calidad de agua. Eso también es un ejemplo de comanejo, porque ahí los usuarios comienzan a generar información que en el esquema, si querés, normativo, estaba asignado exclusivamente a los actores del Estado, ¿no es cierto? Ese es otro ejemplo de comanejo. ¿Ah? Ahora, vinculado a este término, van a encontrar otros muy relacionados como los de codiseño o coproducción. ¿A qué hacen referencia estos términos? Hacen referencia a que son el conjunto de los actores los que diseñan la estrategia o la política cuando estamos hablando de codiseño, y cuando estamos hablando de coproducción significa que es un conjunto de actores los que están generando el conocimiento, que en este caso que a nosotros nos involucra lo podemos también explorar dentro de lo que son aproximaciones transdisciplinarias. Pero en definitiva, y este es el mensaje central, cuando estamos en comanejo, codiseño o coproducción, hay nuevamente un salto muy importante en la complejidad de la red de actores involucrados, donde el salto se produce en que los actores comienzan a cumplir roles que van más allá del papel que está plasmado en las reglas normativas establecidas. Sea un ciudadano que recoge información de la calidad de un recurso y la aporta y la hace visible, o
los mismos usuarios que se generan controles entre sí, etc. Aquí aparece una novedad y es que los actores ya no tienen un único rol, pueden cumplir más de un rol, ¿tá? Obviamente, todas estas variantes se pueden construir sobre el manejo integrado, sobre el manejo adaptativo, nunca se van a poder cumplir o llevar adelante sobre un esquema como el comando control. ¿Preguntas o dudas, muchachos, antes de avanzar? Muy bien. En definitiva, y como mensaje súper clave, en la transición de paradigmas, a propósito les voy a mandar en la noche un texto de una colega de Humanidades y Ciencias que publicó en el fin de semana justamente la evolución y los aportes de Kuhn, que nos viene muy bien para entender estas evoluciones de paradigma. Lo que hemos visto han sido una serie de saltos que de alguna manera lo podemos resumir en 3 hitos fundamentales. Superación de la fragmentación con la llegada al manejo integrado, incorporación de la incertidumbre y promoción del aprendizaje en el manejo adaptativo y más recientemente en los sistemas que podemos denominar comanejo, codiseño o coproducción, redundancia en los actores, donde los actores involucrados comienzan a cumplir más de un papel. Esto es la hipersíntesis en 2 líneas de lo que hemos estado viendo prácticamente en las 3 últimas clases. Si no existen preguntas o dudas, avanzamos. Muy bien, avanzo. Muchachos, vamos a invertir la última media hora en entrar en un tema que es, digamos, clave para entender algunos de los problemas de gestión y de fallas que podemos encontrar. Y tiene que ver con este capítulo de las discordancias de escalas. Discordancias de escalas entre los sistemas naturales y los sistemas de gestión que desarrollamos para gestionar precisamente esos bienes y servicios que proveen los ecosistemas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, muchachos, es que cuando estamos gestionando bienes y servicios, siempre estamos gestionando ecosistemas, territorios que nos implica combinar una multiplicidad de escalas, como les señala este diapositivo, donde en ese ejemplo podemos estar analizando y gestionando, por ejemplo, el suministro de agua, y hay procesos que van a prestarle foco a una parte del territorio muy acotada, como por ejemplo aquellas involucradas en el vertimiento de efluentes de la ciudad, o territorios más amplios que nos lleva a analizar los usos del suelo de la cuenca o del territorio en diferentes comunas, etc. Siempre que estamos gestionando bienes y servicios, nosotros estamos haciendo una combinación de escalas espaciales y obviamente también de escalas temporales. Gaby, te voy a pedir la siguiente diapositiva. Y esa multiplicidad de escalas ya nos plantea un importante desafío, porque de alguna manera, como veíamos desde el inicio del curso, hay determinadas preguntas, desafíos, que su abordaje requiere una lección correcta de la escala de análisis. La siguiente, por favor, Gaby. Justamente en este diapositivo
ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Esta tabla me gusta muchísimo. Préstenle mucha atención después en sus tardes tranquilas, porque fíjense en esta tabla que estamos, en la primera columna aparecen escalas espaciales. Escalas espaciales que también tienen un correlato con los niveles de organización que estemos analizando. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, podemos estar analizando una población de aves, de animales, individuos, o podemos estar analizando un ecosistema o un paisaje, o podemos estar analizando cuestiones que operan a una escala global o de la biosfera, ¿no? Obviamente en esas escalas podemos analizar determinados bienes o servicios ecosistémicos. Por ejemplo, en los niveles poblacionales o más simples podemos estar, son muy adecuados para analizar, por ejemplo, el aprovisionamiento de alimentos, de fibras, el hábitat de determinadas especies de interés, ¿no es cierto? Cuando estamos analizando la escala de ecosistema o de paisaje, podemos estar muy interesados en servicios ecosistémicos como la mitigación de inundaciones, recargas de acuíferos, valores paisajísticos, estéticos. En cambio, cuando estamos en una escala global y de biosfera, podemos estar, por ejemplo, lo que nos pasa actualmente, muy concentrado en bajar los niveles de CO2 y el ciclo del carbono, o el ciclo del nitrógeno, etc. Fíjense en la tercera columna. Nos invita a reflexionar, bueno, ¿qué tan fácil es la cuantificación no solo de los servicios, sino de los procesos que sustentan esos servicios? Y obviamente, cuanto más pequeña es la escala espacial, es más fácil, y cuanto más global es más difícil. Totalmente intuitivo. Pero fíjense las siguientes dos columnas. Nos dice la precisión de los beneficios, o qué tan robusto podemos estar analizando los beneficios y quién se apropia de los mismos, donde en las escalas más individuales van desde quién es el dueño de la tierra y su incidencia en la economía local, y obviamente en las escalas más de la biosfera estamos analizando procesos que en definitiva benefician a todos los que habitamos este planeta. Y esta otra columna es muy interesante porque nos dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad de la probable importancia que tienen estos procesos? En la escala más simple de hábitat, individuos, etcétera, obviamente tienen un papel muy importante en las economías locales y los procesos que operan a escala global, fundamentalmente de soporte de la vida de la biosfera y de la integridad de la biosfera. Y esto nos lleva a la última columna, que es la percepción que tienen los habitantes o las sociedades de los beneficios de lo mismo. Y acá existe un patrón muy claro donde aquello que opera en una escala espacial más pequeña, generalmente contamos con una buena percepción de ese bien y servicio, entendemos sus cambios, detectamos rápidamente cuando algo falla, pero cuando estamos en la escala global, la percepción del problema es mucho más débil, ¿no? Entonces, este cuadro, muchachos, nos resume de forma muy clara los grandes desafíos que se nos presentan cuando estamos combinando diferentes escalas, y nos plantea, como ustedes ya seguramente están viendo al ver esta tabla, que si tenemos muchas dificultades
en avanzar en la gestión, imagínense en el sector rural, a nivel de un predio, de una finca, las cosas se empiezan a complicar cuando ya vamos a todo lo que son estrategias multiprediales que involucran una región, una cuenca, y ni que hablar todos los desafíos que enfrentamos actualmente con estas grandes debilidades de los sistemas de gobernanza global, ¿no? Adelante, Gaby, la siguiente. Les decía que en esas escalas temporales no solo se nos plantea una dificultad espacial, se nos plantea una gran dificultad temporal. Y ahí traigo de nuevo algo que veíamos en la presentación del curso, ¿no? Que es el palincesto, ¿no? El palincesto, esto que cuando estamos en cualquiera de estas escalas que veíamos antes, tenemos una superposición de acciones del hombre siglos atrás o miles de años de atrás, ¿no? Y en definitiva, lo que vemos en cualquier territorio o paisaje es justamente la superposición de esas acciones que justamente nos permiten entender las características actuales. Incluso de territorios que nos imaginábamos mucho menos susceptibles de las acciones humanas, como por ejemplo en la cuenca amazónica, y donde biomas con una gran cobertura de bosques tropicales lluviosos, nos hemos dado cuenta en el tiempo reciente cómo su estructura ha estado condicionado por miles de años de manejo, de traslado de especies, cultivo de determinados árboles de interés más cerca de los centros poblados, todo el fenómeno de las terras pretas o terras negras que podemos encontrar en ese bioma, etcétera, etcétera. La siguiente, Gaby, por favor. Este diapositivo, muchachos, es muy importante porque como tenemos que analizar y gestionar sistemas en diferentes escalas, nosotros tenemos muchos instrumentos de gestión ambiental. Que estoy pensando en auditorías ambientales, ciclos de vida, evaluaciones de impacto ambiental, análisis de costo. Sí. Interrupción, es que en el cuadro, los cuadros de abajo está tapado con una liga y después de ciclo de vida, ahí, no hay nada. Ok, ya. Bárbaro. Sí, ahí ya lo sacamos. Eso cuando se apoya el mouse, ustedes pueden ver el sitio de donde se ha sacado esa imagen, por si quieren seguir profundizando. A ver, continúo. Si nosotros miramos el portafolio de herramientas de gestión que disponemos, tenemos un gran repertorio que van desde ciclos de impacto, evaluaciones estratégicas y un gran etcétera. Todo ese portafolio. Néstor, se te está entrecortando. Muy bien, gracias por el aviso. Por favor. Así como nosotros tenemos un desafío de combinar muchas escalas espaciales y temporales, también tenemos un desafío muy grande en que tenemos que combinar diferentes herramientas de gestión que van desde un análisis ciclo de vida, una auditoría ambiental, un análisis costo-beneficio, una evaluación de impacto ambiental o una evaluación estratégica. La siguiente diapositiva, por favor.
muchachos, aquí estamos entrando de lleno en un tema muy central que lo hemos tomado de este artículo de Ecology and Society, dos autores que son claves para este campo de las discordancias de escalas, que son los Cummins. Como siempre, recuerden que todos los artículos de Ecology and Society los pueden bajar en PDF. Y aquí vamos a entrar de lleno a analizar, en primer lugar, los tres tipos básicos de discordancia que encontramos, discordancias entre la dinámica de los procesos naturales y los sistemas de gestión que hemos desarrollado. ¿Tá? Y vamos a ver que tenemos discordancias espaciales, temporales y funcionales. Teniendo en cuenta el tiempo, que son las 11:10, no hemos tenido descanso y bueno, hemos hecho un esfuerzo muy grande hoy de comunicación. Les pido disculpas por la mala calidad del audio. Les propongo retomar, a partir la clase de jueves con este tema central. Los invito a adelantarse y mirar este archivo, los slides que vienen hacia adelante, porque en definitiva lo que vamos a estar analizando durante la clase del jueves es que una parte importante de las fallas o la no sostenibilidad en la gestión de bienes y servicios está condicionado por estas discordancias de escalas entre los procesos naturales que sostienen los bienes y servicios y los sistemas de gestión que nos hemos dado para justamente gestionarlos. ¿Tá? Y aquí encontramos un pilar fundamental que nos permite entender en profundidad muchas de las fallas que seguramente ustedes en cada uno de sus casos han detectado. ¿Ah? Así que, dado la trascendencia de este tema, les propongo focalizarnos desde el jueves en esto, donde vamos a, como van a ver en este archivo PDF, vamos a entender primero las causas de esas discordancias y las distintas discordancias que se dan tanto en la categoría de lo que llamamos discordancias espaciales, temporales y funcionales, pero luego vamos a tratar de analizar justamente el desafío central, ¿no? Que es, bueno, ¿cómo superamos esas discordancias de escala? Muchachos, ¿preguntas o dudas hasta este momento?